Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Hola, muy buenos días para todos, para todos nuestros participantes y mil gracias por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente en nuestras conferencias gratuitas de todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. En este mes de la salud queremos pedirles a todos y a todas un especial cuidado en casa para que de esta forma entre todos tratemos de aplanar la curva de infectados por el COVID-19 y que además no colapsemos los centros de atención médica y la capacidad que tiene el país, como bien lo han dicho nuestro presidente en Colombia y nuestros alcaldes. Tenemos que cuidarnos entre todos y es cuidarnos desde casa. Esto no es un encierro, es un cuidado y una prevención que estamos tomando frente a esta pandemia pues que hay a nivel mundial. Todos bien lo saben y como lo acaban de ver en el video, en Logro se opera 100% desde la nube, desde casa. Es una solución que permite parametrizar, capacitar y operar 100% de la nube. Nuestro equipo de trabajo está 100% trabajando desde casa porque la aplicación no hay que instalarla. Básicamente nuestros asesores, nuestra área de parametrización atiende a nuestros clientes como normalmente lo hacía desde la oficina, hoy lo hace desde su casa, capacita a nuestros clientes, les enseña todo el tema de facturación electrónica y demás. Entonces, queridos participantes, el negocio no tiene que parar.
Si no tiene que parar, si tienes un aliado tecnológico que te ayude a gestionar tus ventas y tus servicios que prestes y los puedes prestar hoy día virtualmente. Entonces, invitamos a todos a que se muevan hacia el tema de la digitalización, hacia el tema del Internet para que puedan operar desde casa. En estos tiempos de incertidumbre, la inacción no es una opción. Eso es importante. No es una opción quedarnos, como decíamos ahorita con nuestro conferencista Javier, mirando para el techo porque no tenemos nada que hacer, supuestamente teniendo toda una responsabilidad social y laboral. Entonces, importantísimo eso. Digamos, pedirles de verdad encarecidamente que nos cuidemos y que nos cuidemos desde casa. Y como dice nuestro presidente de la compañía, en una situación como la que enfrenta el mundo actualmente, el desempeño extraordinario no es una opción, es una obligación para todos los colombianos y, digamos, las personas en este mundo. Hoy día les vamos a presentar la reforma tributaria y otros impuestos de renta con nuestro especialista Javier García, conferencista reconocido, profesor de la Universidad de Antioquia, con muchos años de experiencia y básicamente digamos, fundador de Línea Contable y demás. Entonces, básicamente hoy nos acompaña, como les mencionaba, nuestro doctor Javier García, nos acompaña Mildred Sánchez, nuestra ejecutiva comercial, Néstor Fajardo, quien nos va a ayudar con todas las dudas e inquietudes que tengamos. Por favor, hay una manito para que todos escribamos y levantemos la mano para las inquietudes que les tenga que responder el doctor Javier. Y bueno, bienvenidos a todos. Básicamente les voy a leer entonces nuestra agenda, que es qué es Logro. Mildred nos va a contar básicamente cuáles son las promociones y los beneficios que tenemos para los clientes que quieren digamos, entrar en el mundo de la tecnología. Nuestro doctor Javier va a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional, el IVA, otros impuestos, procedimientos tributarios, cómo facturar electrónicamente con Logro y manejar la sesión de preguntas al final. Las dejamos para el final porque él va a dictar, digamos, toda la charla y para no interrumpirlo. Entonces, Mildred, bienvenida. Por favor, cuéntanos entonces qué es Logro brevemente. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Marlene. Muy buenos días. Mi nombre es Mildred Sánchez, pues como ya lo dijo Marlene, soy ejecutiva comercial de Logro y pues vamos a hablar un poquito pues de cuáles son las características pues del sistema, ¿no? Es un software pues muy completo, ¿sí? Con él podemos manejar toda la parte de ventas, compras, la parte de inventario, el tema financiero, la parte contable, reportes gerenciales, NIF y todo el control de ingresos de la compañía. Es muy simple, pues está diseñado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Permanentemente pues estamos simplificando su interfaz para que, como lo había dicho antes, cualquier persona pueda utilizarlo fácilmente. Es un software que está en línea y que en estos tiempos pues de confinamiento, de que las personas estemos en la casa para que no se pierda la productividad, pues nos permite muchísimo estar conectados con lo que es realmente el negocio, ¿sí? Y poder trabajar de una manera muy especial porque siempre vamos a tener la información en la mano. Es un software muy robusto, está diseñado pues con la tecnología que utilizan pues las grandes empresas. En este caso pues trabajamos con bases de datos de Oracle y Java y pues esto nos permite pues tener una funcionalidad mucho más efectiva pues, en el tema de la herramienta. Bueno, ¿qué necesitamos para ingresar al sistema? Necesitamos un computador, pues ya sea de escritorio, portátil, un celular o una tablet. El sistema operativo, pues, que vamos a necesitar para correr el sistema puede ser Windows, iOS o Linux. El navegador que vamos a utilizar siempre va a ser Chrome, pues está diseñado bajo este lenguaje de navegación. Y vamos a necesitar un usuario y una contraseña, la cual se la vamos a colocar al momento de tomar el servicio. Pues por la ley de Big Data, nosotros no podemos ver la información ni de las empresas que pues adquieren Logro, ni de sus clientes. Entonces, pues por este motivo siempre pues encriptamos la información a través de una contraseña, la cual se la colocan ustedes al tomar el servicio.
¿Qué incluye el valor mensual de la herramienta? Incluye todo el tema de la implantación, ¿sí? Configuramos pues en un tiempo aproximado de 10 horas, esto varía pues según la efectividad de las sesiones. En este caso pues si es una empresa que ya lo ha utilizado previamente, realmente como es muy fácil de utilizar, no nos conlleva mucho tiempo para implementarlo. Entonces, pues esto va incluido dentro del valor mensual. El mantenimiento y las actualizaciones corren por cuenta de nosotros también. Como les había dicho antes, estamos actualizando constantemente la herramienta para que pues siempre estemos como ahí en el proceso, tanto con la DIAN como con todas las legislaciones. El soporte de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los sábados de 8 a 2 de la tarde. ¿Listo? Tenemos una herramienta dentro del sistema que se llama Universidad del Logro. La Universidad del Logro es como especie de una herramienta que encontramos dentro del sistema en donde nos va a decir cómo se utiliza, si tenemos alguna duda. Esto en el caso de que no queramos utilizar el servicio, simplemente pues nos vamos a este link de la Universidad del Logro y ahí nos va a mostrar un paso a paso de cómo se utiliza la herramienta sin necesidad de que estemos utilizando el chat de soporte. El número de facturas digitales post o tradicionales, facturación electrónica, tiene un costo adicional, pero pues eso lo vamos a ver dentro de los planes que nosotros manejamos, porque pues tenemos diferentes tipos de planes para las diferentes empresas, ¿sí? Hay pymes, medianas, un poquito más grandes, pues según la necesidad y según la cantidad de facturas que realice cada empresa. El número de usuarios también va incluido dentro de los planes. En eso pues varía cada plan, cada usuario tiene una cantidad apropiada pues según el tamaño de la empresa y según las necesidades. Pues obviamente podemos adquirir usuarios adicionales si necesitamos más, no hay ningún problema, la herramienta lo permite. ¿Sí? También tenemos una app, ¿sí?, para celulares. Esta app es totalmente consultiva. Acá es buena que el gerente de la empresa siempre tenga a la mano esa app, porque pues puede ver cómo va la empresa, cómo va la rentabilidad, cualquier informe. No vamos a poder realizar facturas dentro de esa app porque, como les había dicho, es totalmente consultivo. Listo, ¿me ayudan con la otra diapositiva, por favor? Ok, acá tenemos los diferentes planes. Tenemos en el momento 4 planes. Son el plan emprendedor, el plan de negocios, ¿sí?, el Pro y el Premium Plus. En los planes pues variamos en el tema pues de la cantidad de facturas que trae cada plan, la cantidad de usuarios y el nivel de soporte. Entonces por eso van a encontrar a través de nuestra página web www.logro.com, en la instancia donde dice planes, van a encontrar todos los planes que tenemos para ustedes. ¿Listo? Pues ahí lo están viendo pues en la diapositiva, como les había dicho, por usuario, por cantidad de facturas y por el nivel de soporte. El software contable en este momento pues tiene, pues ofrecemos una promoción para todo el tema pues para todo el tema de las empresas que están en el rubro pues de la salud. Tenemos un mes gratuito para todas esas empresas que nos quieran comprar en el momento, que quieran adquirir Logro, pues por la situación del país sabemos que lo van a necesitar mucho y nosotros tenemos para ofrecerle esta promoción. Así que pues si acá hay alguno del área de la salud que esté interesado, pues por favor nos escribe y nosotros le ampliamos mucho más la información para que sepan pues cómo se van a manejar. También tenemos otra promoción que son 3 meses gratuito en todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica por tomar cualquiera de los planes que actualmente tenemos en el momento.
Entonces, si necesitas pues empezar a facturar y de pronto pues el número de facturas que tenemos dentro de cada plan en este momento pues te parece un poco baja, pues es el momento pues de que tomemos la decisión porque estamos dando por los primeros 3 meses toda la cantidad de facturas electrónicas que realices totalmente gratis, pues por el valor del plan que adquiriste. Entonces, bueno, también esto, como les había contado ahorita, si hay alguna persona dentro de la reunión pues que necesite más información sobre esto, nos podemos ampliar la información. Tenemos un plan para los contadores y aliados, ¿sí? Pues tenemos unos beneficios para ellos. Realmente para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante. Nuestros contadores son las personas pues que actualmente trabajamos de la mano con ellos para que nos traigan muchísimas empresas y pues para que ellos también se les vea mucho más fácil o facilitado su trabajo, pues la herramienta es muy útil para ellos. Y les vamos a contar aquí un poquito sobre esos planes. Si hay algún contador que necesite mucha más información, pues también nos puede escribir. En este momento, el plan pues partner de logro incluye pues una comisión para nosotros, para pues los contadores del 7.5 para planes igual a o inferiores a 60.000 pesos mensual y 15.000 para planes mayores de 60.000. Los planes son los que les mostré ahorita, ¿sí? De pronto hay un contador que tenga una empresa que necesite logro, ¿sí? Y esa empresa pues nos compra un plan de 60.000, ese contador tiene un beneficio del 7.5 sobre la comisión de los 12 meses de esa empresa que permanezca dentro de la compañía. En el caso de que el plan sea un poquito más alto, a partir de 90 hacia arriba, pues ya se le sube un poquito más la comisión, que es el 15%. Entonces, es muy beneficioso porque si el contador nos trae 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas, pues se les va a ver incrementado el valor de su comisión. Estas comisiones pues se pagan anuales. Nosotros acá tenemos un corte de pago de comisión que es en diciembre. En diciembre pues cancelamos toda la comisión de todas las empresas que nos hayan metido durante el año, según pues el tiempo que lleven. A partir de los 3 meses ya comenzamos a pagar esa comisión y pues en diciembre se hace esa liquidación. Entonces lo que no pudo entrar de pronto porque se compró la empresa en diciembre y todavía no tiene los 3 meses, o si los por anticipado pues ya los tendría para disfrutar pues en el tema de la comisión. También tenemos una plataforma, ¿sí? Que pues está dirigida directamente a los contadores. Uno de los beneficios más grandes que le damos a nuestros contadores es que le damos el sistema gratuitamente para que ellos hagan la facturación de sus servicios de su empresa. Esto es totalmente gratis. También tenemos una plataforma en donde va a ver todas sus empresas y va a poder gestionar desde ahí y va a poder ingresar con su usuario a las empresas que tiene pues relacionadas en esa plataforma. Entonces, en base a esto, no solamente estamos dando comisión, sino también estamos dando la herramienta para que la puedan utilizar gratuitamente y que sus clientes nos tomen a nosotros logro, pues hagan una suscripción y ustedes puedan gestionar desde un panel la contabilidad pues, de sus clientes. Entonces, esto nos parece uno de los beneficios más grandes que tienen con nosotros. Aparte de eso, también tenemos otro tipo de promoción que ya no sería para el partner, sino para la persona referenciadora, ¿sí? En este caso estoy hablando de que si una persona nos trae o un cliente ya previo de logro nos trae una empresa, va a poder tener un beneficio de una comisión. Esta comisión es única, se paga una sola vez, ¿sí? Por los primeros 3 meses que la empresa permanezca con nosotros. En este caso, tú puedes escoger entre un bono Falabella o Éxito por el valor de 35.000 pesos. Pueden escoger entre un usuario si son ya clientes de logro y necesitan pues un usuario o bueno, en fin, el usuario pues también tiene un valor adicional y nosotros lo estamos regalando por referenciar en el caso de que lo necesiten. Tiene un descuento en su mensualidad también por el valor de 35.000 pesos. Si en este caso es un cliente ya de logro y nos referenció otra empresa y pues
nos paga mes a mes, ese mes que pues referencia ya tiene 35.000 pesos abonados a su cuenta para que pues pueda seguir trabajando con Logro. Entonces, esto también pues, va sujeto a cierto tipo de condiciones. Si necesitan más información, por favor no duden en preguntarnos, acá estamos todos para contestar, para responder sus inquietudes. Pues acá les damos una reflexión a todas las personas que están en la reunión. En los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. En medio de la dificultad está la oportunidad. Pues para pensar mucho esa frase, porque en estos momentos estamos en esta situación en donde muchas empresas no están facturando o no tienen sus negocios abiertos, pero pues la idea no es quedarnos ahí, sino que mirar a ver más allá de nuestras posibilidades y con herramientas tecnológicas como las que tenemos en el momento podemos fácilmente solucionar la situación. Listo, que si mi venta es física, pues tendría que implementar una venta virtual o una venta a ver si cómo me funciona, si de pronto la gente está captando más ahorita comprar por internet que salir a la calle porque no nos los permiten. Entonces, todas estas cosas Logro no nos va a permitir hacer porque siempre vamos a tener la información a la mano. Necesitamos estar allá en el negocio para poder mirar lo que realmente necesitamos. Mildred, muchas gracias. Don Javier, le damos entonces la bienvenida. Te dejamos todo el público para que por favor nos cuentes sobre el tema de reforma tributaria. Bueno, Mildred, mil gracias. Un abrazo. De nada, igualmente, y muchas gracias a ustedes. Continuamos con el tema, don Javier. Hasta luego, Mildred, muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que todo, bienvenidos a mi casa y muchas gracias por dejarnos entrar a la casa de ustedes. Como decía Marlene ahora, en estos momentos de crisis tenemos que pensar más en la esperanza que en la incertidumbre. Cada vez que estemos en la casa, debemos entender que lo hacemos por proteger nuestra familia, que cuando tenemos un enemigo afuera, lo mejor es proteger nuestra familia. Hagamos lo que nos dice el Estado, sigamos adelante. En este momento también hay que pensar que si el Estado le está tendiendo la mano a los más necesitados, que eso está bien, nosotros tenemos que responder a eso y seguramente vendrán otras situaciones en impuestos que habrá que afrontar. Pero hay que hacerlo con la calidad humana, con la claridad que hay que tener frente a estas situaciones. Entonces miremos hacia adelante con esperanza. Incertidumbre hay, pero también hay esperanza. Bueno, arranquemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir acerca de lo que fue la ley 2010? Lo primero que tenemos que decir es que venimos de la ley 1943. Yo no estoy viendo toda la pantalla ahí. Venimos de la ley 1943, que es una ley que la llamábamos de financiamiento. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que ha ocurrido en este momento, o lo que ocurrió el año pasado, fue que la ley de financiamiento fue declarada inexequible. Al ser declarada inexequible, tendríamos que entrar a dos situaciones. La primera situación que había que pensar. O se hace una nueva ley, o se reviven las normas anteriores. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, arranca la ley de crecimiento económico, que es la ley 2010. ¿Cuál es la principal duda que tienen los contribuyentes? La principal duda que tienen los contribuyentes es si se aplica o no la ley 1943. Se aplica la ley 1943. Hasta el 31 de diciembre del 2019 se aplica la ley 1943. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra declaración de renta del año gravable de 2019 que presentamos en 2020 la hacemos con base en la ley 1943.
con 3 excepciones que vemos enseguida, de 3 inexigibilidades por aparte, pero se va a presentar. La primera pregunta que se hace es, ¿va a haber beneficio de auditoría? Hay beneficio de auditoría común y corriente, y hará, ¿por qué? Porque lo primero que dijo la ley, lo primero que dijo la sentencia es, señores, lo que haya, lo que esté en firme, queda en firme. Entonces queda claro, estamos en la ley 1943 para hacer la declaración de renta del 2019 que presentamos ahora en 2020. ¿Qué es lo que sigue? Por favor, sigamos. ¿Qué es lo que sigue? Diapositiva siguiente. ¿Qué es lo que sigue? De aquí en adelante, lo que sigue es aplicar la ley 2010. ¿Y qué es aplicar la ley 2010? Aplicar la ley 2010 es aplicar la ley 1943 en la parte que no fue reformada por la ley 2010. Es decir, seguimos aplicando la ley 2010, pero recuerden, la ley 2010 lo único que hizo fue reemplazar la ley 1943 con algunos cambios. ¿Qué nos movemos cómo nos movemos en este momento? ¿O qué es lo que vamos a presentar en este momento? Los cambios que presentó la ley 2010 frente a la ley 1943. Eso es lo importante. Entonces, la primera situación que nosotros tenemos que pensar, y lo primero que nosotros tenemos que pensar es cuáles fueron los cambios que propuso la ley 2010 y cuáles cambios propuso aparte de la de la derogatoria de inconstitucionalidad la Corte Constitucional antes de declarar inconstitucional la reforma. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que pensar? Lo primero que hay que pensar es, a partir de la ley 1943, a partir de la ley 1943 ocurrieron varios sucesos. Primer suceso, repito, se declaró inexequible. Segundo suceso, nace una ley nueva, ley 2010. Y tercer suceso, hay que pensar que antes de que se declarara inexequible la ley 1943, se declararon inexequibles otras normas de la ley 1943 que nunca se llegaron a aplicar y que nunca se van a aplicar. ¿Me hago entender? Sigamos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Qué es lo primero? Cuando salió la ley 1943, sigamos, cuando salió la ley 1943, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Qué fue lo primero que se pensó? En financiamiento. Hoy tenemos un problema grave y hay que refinanciar. Entonces, es lo primero que se pensó en aquella época fue en financiar el Estado. Luego cae la ley 1943, luego viene la ley 2010 y ocurrieron 3 sucesos importantes. El primero, a partir del 1 de enero del 2020, no se aplicará la ley 1943 en el 2020, pero las declaraciones de renta del 2019 se harán con la ley 1943. Segundo, automáticamente la ley 2010, ¿qué dijo? ¿Sí me entienden? ¿Qué dijo? Dijo exactamente la ley 1943 o generó de nuevo la ley 1943 con unos cambios. Pero hay que tener en cuenta 3 cosas. La primera, que hubo una sentencia separada, que es la C510 de octubre 29, que declaró inexequible el impuesto adicional a las entidades financieras. ¿Qué quiere decir eso?
que ese impuesto no se aplica en el 2019 porque fue declarado inexequible. Es decir, ese no es que fue a partir de el 1 de enero del 2020, sino exactamente de octubre 29. Es decir, cuando los bancos cierren su estado financiero a 31 de diciembre del 2019 o cerraron, ya no existía ese impuesto, luego eso no se aplica. También, el 6 de diciembre del 2019 se declaró inexequible el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles, luego ese salió. Ese nunca, pues ese se aplicó exactamente hasta el 6 de diciembre. A partir de ese momento ya no se aplicó. Lo otro que hizo la Corte fue declarar inexequible, ¿sí?, una parte declaró inexequible de manera condicionada la parte demandada del artículo 113 de la ley 1943. ¿Qué es el artículo 113? Donde se permitía que los conceptos de la DIAN le sirvieran al contribuyente para afrontar situaciones, ¿sí?, frente a la parte gubernativa, a la parte administrativa. Ya no en este sentido, porque eliminaron, porque simplemente eso aplica únicamente para los empleados públicos, para empleados oficiales. Y se le quitó una palabrita que decía que solo se podía aplicar, que el contribuyente solo podía hacer uso de las leyes. Lo único que pasó es que le quitaron la palabra solo. Ya esperemos a ver cuál es el efecto. Pero ahí está, es decir, nosotros aún no nos podemos apoyar en los conceptos de la DIAN para afrontar los procesos en la vía gubernativa y en la vía administrativa. Sigamos. ¿Cuáles son los cambios que propone el IVA? Los cambios que se proponen en el IVA, la ley 2010 con relación a la ley 1943 son los siguientes. Sigamos. Primero, vamos a hacer devolvámonos. Vamos a hacer un resumencito pequeño. Vamos a hacer un resumencito pequeño acerca de lo que era. Devolvámonos, por favor, en las diapositivas. Entonces, ¿cuál es el informe ejecutivo? Primero, los servicios electrónicos digitales prestados por los no residentes no están obligados a la factura de documento equivalente. Yo necesito ir mirando acá. Bueno. Sigamos hacia Javier, ya te la van a devolver la diapositiva, que es que un poquito el tema del internet ha estado un poquito inestable, pero ya lo están poniendo nuevamente en la siguiente. Ahí vamos. Katy, porfa, déjala ahí entonces. Don Javier, dale, gracias. El segundo es, en cuanto a los responsables del IVA, primero se hablaba del monto de las consignaciones sin tener ningún reparo. Hoy se dice, el monto de las consignaciones para ser responsable del IVA tiene que ver con las actividades grabadas, no con... Ahora sí ya lo explicamos. Tercero, compensación del IVA en la población más vulnerable, es decir, se da a volver el IVA a la población más vulnerable, si ya lo miramos. Cuarto, la exención especial del IVA para determinados bienes. Y quinto, el impuesto al consumo de bienes muebles fue declarado inexequible, es decir, ese no va. Ahora sí sigamos.
Bueno, iniciemos. El artículo 437 del Estatuto Tributario habla exactamente de quiénes están obligados o no obligados. Los comerciantes y quienes realicen actividades similares a ellos, los importadores son sujetos pasivos, quienes están obligados en el impuesto a ventas. Y habla de los prestadores de servicios del exterior. Es muy claro, los no residentes no están obligados a expedir factura o documento equivalente por los servicios electrónicos o digitales. Aquí queda una gran duda que esperamos. Aquí queda una gran duda que esperamos que el gobierno la aclare, es decir, cómo vamos a soportar esos costos y gastos. Adicionalmente, el parágrafo 3 de ese mismo artículo 437 habla claramente de quiénes deben registrarse como responsables del IVA. Recuerde que en la ley 1943 nosotros ya no hablamos de régimen común y de régimen simplificado y no de responsable y no responsables. Se hablaba en el numeral 6 que para no ser el responsable del IVA, que el monte de las consignaciones bancarias o depósitos e inversiones durante el año anterior, durante el actual, no deberá superar 3.500 UT, pero el cambio claro es que esas consignaciones deben provenir de actividades grabadas. Me voy a entender. Si una persona tiene 100 millones de pesos, 200 millones de pesos de consignaciones, pero nada tienen que ver con actividades grabadas en el IVA, eso no cuenta para los 3.500 VT. Eso lo tenemos que tener claro. Sí. Eso no hay. Listo, don Javier. Estamos en la siguiente diapositiva, en el artículo 4 de la ley 2010. Ahora, no sean responsables de IVA los del régimen simple cuando únicamente desarrollen una de las más actividades establecidas en el numeral 1, es decir, todos los que tengan que ver con tiendas pequeñas, minimercados, micromercados, peluquerías. A ver, recuerden, dentro del régimen simple, cuando se calcula el impuesto va incluido todo, es decir, ellos no tienen que facturar IVA. Ahora, cuando ahí en el mismo artículo se habla, y recordemos que para ser responsable del IVA se deben tener unos ingresos, haber obtenido unos ingresos inferiores, para no ser responsable del IVA, inferiores a 3.500 VT. ¿Qué dice esta norma? Para los prestadores de servicios, personas naturales que deriven sus ingresos de contratos con el Estado, el límite es 4.000 VT. Es decir, cuando usted tiene contratos del Estado ya no son 3.500 VT, para no ser responsable del IVA, sino 4.000 VT. Sigamos. Aquí hay una normita que es importante ahora con este problema del transporte. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos pasado de bienes grabados con el IVA a excluidos las motocicletas eléctricas y las bicicletas y bicicletas eléctricas cuyo valor no exceda de 50 VT. Estamos hablando de 1.780.000 en el año 2020. Eso es importante en este momento. Entonces, ahí creo que estamos mejorando la situación, tratando de ayudar a mejorar la parte del deporte, a mejorar la parte de la contaminación ambiental. El artículo 476 habla de los servicios excluidos de IVA. Aquí queda claro que los tratamientos de belleza pasan a ser excluidos de IVA. Primero se hablaba que todos los tratamientos de belleza, a pesar de que son salud humana, están grabados con el IVA. Hoy ya no. ¿Sí? Me parece muy simpático un concepto que sacó la DIAN, pero no por lo que habla DIAN, no por lo que preguntaron. Y si las mascotas, el tratamiento de belleza de las mascotas tenían IVA o no. Obviamente que tienen IVA, porque es que la norma es muy clara. Salud humana.
Esos son servicios, ¿verdad?, para la salud humana. Y en exenciones y en exclusiones, lo más importante es que esa interpretación es restrictiva. Podemos seguir. Entonces no se pueden hacer homologaciones con ellas. Aquí tenemos un artículo que ha traído mucha complejidad en la parte tributaria y sobre todo cuando salió a la luz. Entonces, primero que todo se declararon estos bienes que eran excluidos, se declararon exentos, y esos bienes son medicamentos, ¿sí? Esa lista de bienes. De todos los que tienen posición arancelaria ahí, todos los que tienen posición arancelaria, entonces se declararon bienes exentos y no excluidos. Recordemos, bien exento es bien con tarifa cero con derecho a IVA. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. La Comisión Nacional de Precios en Medicamentos, dice la norma, va a revisar esta situación, es decir, va a controlar. La crítica de que ese control se vaya a ejercer es porque no hay una sanción, no hay nada, sino que se va a controlar. Yo diría que debiera haber algo más contundente. Yo voy a colocar un ejemplo clarito para que entendamos qué es lo que pasa y por qué la gente dice que las farmacéuticas se van a llenar de plata con esto. Vamos a suponer que un medicamento cuyo costo son 11.900 pesos. Obviamente que tiene un costo, cuyo valor son 11.900, tiene un costo de 10.000 y un IVA de 1.900. Digamos que se vende con un porcentaje de utilidad del 20% y suponga los siguientes escenarios. El primero, que se vende excluido. El segundo, que se vende exento y no se controla. Y tercero, se vende como exento y se controla. Veamos qué pasa. Entonces, si yo lo vendo como excluido, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el costo que recibe el que lo compra es 11.900. Y mira, si miramos en el último renglón, encontramos que el cálculo de precio de venta es coger ese costo y multiplicarlo por el margen de utilidad, por 20%, 1.20. Lo vende por 14.280 con un costo de 11.900, una renta de 2.300, entonces tiene un margen de utilidad de 16.7. Ahora, lo vende exento sin control. Cuando él lo recibe exento y lo vende exento, ¿sí me entiende? Cuando lo recibe y lo vende exento, ¿sí? Entonces el costo no son 11.900, son 10.000. Pero como no se está controlando, él coge y calcula su utilidad sobre el total facturado, más IVA, cuando él puede descontar el IVA. Entonces lo vende por 14.280, la utilidad de la renta va a ser 4.280, va a tener un margen de utilidad del 30%. ¿Qué ocurre si se controla? Si se controla, entonces va a calcular el margen de utilidad sobre los 10.000, que es el costo real. Lo vende por 12.000, ¿sí? Entonces va a obtener una utilidad de 2.000 y el margen de utilidad va a ser 16.7. Es decir, lo importante es que se controle para que realmente esa disminución del precio de venta le vaya al usuario. Sigamos. Luego sigue tenemos un cambio nuevo, y la compensación del IVA a favor de la población más vulnerable. Entonces recordemos, vamos a volverle el IVA a la población más desfavorable. Me parece que esto es bueno porque lo que se pensaba era rebajar el precio de venta de los productos de primera necesidad. Al rebajar el precio de venta lo rebajan a todo el mundo, está todo 6, está todo 20, está todo 6, y al que menos le llegaba la plata era al más necesitado porque era el que compraba menos. Entonces, devolviéndole el IVA a este tipo de personas, los de arriba pagan y con esa plata le devolvemos a los otros. Entonces, ¿qué es lo más importante?
Se crea para el 2020 y se implementa gradualmente en los términos que fija el gobierno nacional. Entonces, es una suma fija en precios con base en el promedio del IVA a los hogares de menores ingresos. Será transferida bimestralmente. Los beneficiarios y las personas más vulnerables. La base es el DANE, podrá tener en cuenta la situación de pobreza y pobreza extrema. Y la transformación. Las transferencias no van a causar IVA y serán exentas de gama en el momento financiero. Las cooperaciones podrán iniciarse a partir del año 2020. Ya se está pensando, ya el presidente lo que va a empezar a entregar eso. Entonces, señores, me parece que esto es importante. Sigamos. Vamos a tener una exención especial en el IVA, entonces se va a establecer una exención especial del IVA para determinados bienes. Es decir, ¿cuáles son esos bienes? Son complementarios de vestuarios, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, juegos, vestuarios. Bueno, ahí debajo está la tabla de los bienes cubiertos, cuál es el precio antes de IVA. Entonces, los precios, un ejemplito, el complemento de vestuario, inferior a 10 VT. Electrodomésticos, precio inferior a 40 VT. Alguien decía, es que una nevera de 1.424.000 es muy chiquita. Pero bueno, esto de beneficiar a la gente de los recursos económicos más bajos, ¿sí? Entonces, a ellos les sirve eso. Sigamos. Lo importante es la exención de periodos para los periodos cubiertos. Lo importante de esto es que se venden en locales físicos y al detal, ubicados en Colombia, en los periodos que define el gobierno mediante eso. Esto va a ser por 3 días al año. Todos los que nacen en este tipo de bienes van a tener derecho a IVA descontable. Los bienes exentos y excluidos mantendrán su condición. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hagamos todo esto, el responsable solo puede enajenar bienes cubiertos en locales físicos. Esos son requisitos. Al detal, en el territorio nacional, en forma directa y en forma presencial, a persona natural, consumidor final. Sigamos. La factura debe ser factura electrónica o documento electrónico, ¿sí? Y debe identificar el adquiriente. ¿Cuál es la forma de pago? A través de tarjetas de débito, que sea por la red bancaria. Es decir, nada de efectivo. Se pueden comprar hasta 3 unidades. El precio de venta, ojo con la especulación y las cosas, que va a haber la forma de aplicar la cláusula antiabuso por la manipulación de precios. Los productos que se venden juntos se encuentran como juntos. Digamos, un par de zapatos se cuenta como un par, así sean 2, se cuenta como un par. Es decir, usted no puede ir a decir, vendan un brasier de una copa, no. Es un par de zapatos, un brasier. Esos son los cambios que hay en el IVA. Entonces, esos son los cambios que hay en de la ley 1943, de la ley 2010 con relación a la ley 1943. Sigamos. En el impuesto de renta. En el impuesto de renta tenemos primero las personas naturales. Ahí en las personas naturales solamente hay un cambio. Recordemos que en los seguros de vida que superan 12.500 DT van a estar grabados. Los que no superen esos eventos se van a declarar como ganancia ocasional exenta. Regresa porque ya existía la exención a magistrados y jueces o servidores públicos, ¿sí? Y va a haber una exención. Esa exención ya existía, simplemente la regresamos. Y va a haber algo nuevo que es muy importante para el sector educativo, que se va a poder deducir los intereses por préstamos educativos pagados al ICETES. En sociedades, hay un cambiecito en la parte de los dividendos. Los dividendos recibidos por sociedades extranjeras, los no grabados, van a pasar de una tarifa del 7.5 al 10%. Y la renta presuntiva, recuerden
Vamos a eliminar el 1.5 que existía, veníamos del 3.5 y vamos para el 1.5, va a caer en el 0.5 para el 2020 y en el 0% para el 2021. Sigamos. En sociedad, bueno. En cuanto a los incentivos de economía naranja, ya vamos a establecer una tabla para el monto mínimo de empleo. Le vamos a dar una tablita donde vamos a combinar inversión con ingresos. El impuesto a entidades financieras con anticipo del 100%. Recuerde que el impuesto a entidades financieras no se aplicó el año pasado porque fue declarado inexequible antes de la inequidad total. Este año volvemos, pero va a tener anticipo. En las obras de SOMA, recuerde que nosotros podíamos hacer inversiones en SOMA y pagar hasta el 50% de impuestos. Ahora podemos hacer convenios con entidades públicas. En esta ley vamos a definir claramente que es un beneficiario efectivo real. Vamos a tener una cuenta que se llama deducción de primer empleo para las empresas y tarifa del 9% para parques temáticos y una exención importante en el gravamen de los elementos financieros que tiene que ver con cesantías e intereses a las cesantías. En la renta de centros de trabajo, señores, recuerden, los magistrados y fiscales o los gastos de representación se dan del 50%, son exentos. Los jueces de la República, el 25%, son exentos. Señores, recuerden, esto ya estaba, lo volvimos a incluir, pero ya venía, eso fue derogado en la ley 1943 o antes, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Estas exenciones están sometidas al límite del 40%. Recuerde, cuando nosotros hacemos la cédula correspondiente a rentas laborales, entonces ahí tenemos que coger y saber que la renta de deducciones tiene un límite del 40%. Estas no se incluyen ahí. Lo mismo ocurre con la determinación de la renta de los servidores públicos, diplomáticos y consulares, que son exentas, ¿sí? ¿Son exentas qué? La prima de costo de vida es exenta. ¿Qué le agregamos ahí? Que la prima de costo de vida de los servidores públicos de las plantas en el exterior residentes fiscales también sean exentas. Eso lo agregamos. Adicionalmente, recuerden, la ganancia se declarará como ganancia ocasional a las indemnizaciones de seguros de vida que superen 12.500 VT. Las que no lo superen, que es lo nuevo que hay en esta ley, las vamos a declarar como ganancias ocasional exenta. La tarifa especial para dividendos recibidos de sociedades y entidades extranjeras por persona natural no residentes no grabadas pasan del 7.5 que venía del 5%, pasa hoy al 10%. ¿Sí? Eso es importante. El beneficiario, la primera vez que hablamos de qué es un beneficiario efectivo final o real. Les dice, para efectos de este artículo es toda persona natural que en último término sea la que se beneficie de una persona jurídica si cumple con las siguientes condiciones. Pues cuando indirectamente posee el 5% más del capital, cuando controla individual un grupo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, que se beneficie en el 5% más de los rendimientos. Bueno, se ha creado el RUT del Registro Único de Beneficiarios de Tierra. A mí lo que no me convence es que, a ver, cuando yo poseo más del 5% del capital, a ver, o del voto, ¿qué puedo hacer una empresa? Pero bueno, están hablando del beneficiario efectivo real. Sigamos. Aquí aparece algo que es importante que tiene que ver con el primer empleo. Esto dice que los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta podrán deducir hasta el 120% del salario por empleados que sean menores de 28 años, se trate del primer empleo, deben tratarse de nuevos empleos y contratados posterior a esta ley. Es decir, a partir del 1 de enero del 2020, la deducción máxima es 115 VT, o sea, 4.095.000 en el 2020. Procede en el año grave en que el empleado sea contratado. A ver,
Esto es importante. Si el empleado es contratado el 1 de enero, entonces tiene derecho todo el año. Y si es contratado el 31 de diciembre, entonces un día. Eso hay que tenerlo. Es por el primer año. Solo por el primer año. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo pedirá una certificación al contribuyente que acredite que se trate del primer empleo y que es menos de 28 años. El Ministerio de Trabajo llevará un registro analizado de todas estas situaciones y va a entregar la certificación del primer empleo y que se despide, que despedirse del empleado. Sigamos. Aparece algo también importante, como les decía ahora, para la educación. Las personas que estén pagando intereses por deudas con el ICT tendrán derecho a deducir hasta 100 VT, tendrán derecho a deducir hasta 100 VT, o sea, hoy 3.561.000 en el año por estos préstamos. Es decir, esto se le agrega a lo que teníamos allá de intereses y corrección monetaria, ¿sí? Entonces agregamos esta cosita. Es muy importante para las personas que se educan a través de préstamos. Luego, lo de la renta presuntiva, ya sabemos, la renta presuntiva para el 2020 no es 1.5, sino 0.5%, y luego el 0%. En el desarrollo del campo, hablábamos primero de que era prioritario tener, o era importante, o era un requisito cumplir con un monto mínimo de empleos. Por favor, sigamos. En cuanto, ahí tenemos incentivo para el desarrollo del campo. Hablábamos entonces que en el incentivo para el desarrollo del campo colombiano tendríamos que tener como mínimo 10 empleados. Hoy ya eso ha cambiado. Vamos a presentar una tabla que enseguida la muestra. Entonces dice, los beneficiarios de esta renta exenta deben acreditar contratación directa de un mínimo número de empleados con vocación de permanencia en actividades de que trata este artículo. El número mínimo de empleados tendrá relación directa con los ingresos brutos del año. Se requiere inversión mínima en 6 años en propiedad, planta y equipo y se reglamentará dentro de los parámetros de la siguiente tabla. Miremos la tabla. Entonces esta tablita está por grupos. Vamos a relacionar el monto mínimo de la inversión y los ingresos del respectivo año gravable para calcular el mínimo de empleos directos. Entonces, vamos al primer caso, en el grupo 1. Monto mínimo de empleo hasta 1.500 VT, de 1.500 VT, y los ingresos entre 0 y 40.000, entonces va a tener de 1 a 10 empleos, y así para abajo, de 2 a 25, entre 40 y 80.000, de 11 a 24. Es decir, cambiamos un número de 10 empleados que hablaba primero a un número donde relaciona el monto de la inversión con los ingresos del año. Entonces, todos los requisitos anteriores deben cumplirse en todos los periodos gravables y que se aplique el beneficio. Sigamos. Entonces, este beneficio no es procedente cuando los nuevos trabajadores hayan laborado en el mismo año gravable anterior en las empresas que tengan vinculación económica o procedan de fusión o escisión. Para el beneficio de acreditar los nuevos empleos directos, no son administradores de la sociedad ni son socios accionistas. Para determinar la vocación de permanencia de los empleos directos, se debe acreditar los empleos a 30 de junio del año objeto del beneficio y poder demostrar que se mantienen durante todo el año. Es decir, esto no es un juego. Usted tiene que estar demostrando anualmente el número de empleos. Sigamos. Entonces la tarifa, ya sabemos, 32 de... ¿Qué es importante de esto? Que vamos a agregar parques temáticos con el 9%. Recuerde, la tarifa general es el 32% en este momento. 31, 21 y 3, pero hay unas tarifas con el 9%, que hay varias situaciones y con el 9%, agregamos parques temáticos. Recuerde, los parques temáticos, ¿en qué situación? Por un valor, ¿sí? Estos parques temáticos deben remodelar por un valor inferior al 50% de los activos dentro de los 4 años siguientes a la vigencia y debe estar utilizado por la curaduría urbana.
Señores, lo importante de esto es que esos parques temáticos van a tener tarifa del 9%. Sigamos. El impuesto a instituciones o entidades financieras. ¿Por qué pongo en rojo entidades? Porque le quitaron entidades y la pasamos a instituciones, porque entidades no estaba definida claramente, instituciones sí. Recuerden, la tarifa de la ley 1943 que aparece ahí nunca se aplicó. La puse como comparativa, pero nunca se aplicó por haber sido declarado inasequible antes de que se declara generalmente. Entonces, recuerden, la tarifa del impuesto general es 32, 31, 30. Los puntos adicionales van a ser el 4% en el 2020, 3 y 3. De la tarifa de ellos va a quedar 36, 34 y 33. Recuerden, esto no se aplicó el año pasado. ¿Por qué? Por la inexigibilidad anterior a la inexigibilidad total. Recuerden, esta tasa está sujeta a anticipo. Exención al gravamen del momento financiero. Lo más importante de esta exención es que se declaró exento. Lo más importante es los auxilios de cesantía, el integral de cesantías que se realicen mediante el abono en cuenta, ahorro, cheque de gerencia. Lo demás, pues es importante, los desembolsos, pago a terceros por nómina, servicio a proveedores, adquisición de bienes de cualquier cumplimiento de obligaciones que estén sujetas al gravamen del momento financiero, etc. Bueno, exentos, desembolsos efectuados por compañías financieras o bancos para pago de comercializaciones de bienes entregados por terceros para leasing financiero con opción de compra. Está bien, pero lo más importante fue lo de las cesantías y los intereses a las cesantías, digamos. En horas por impuestos, recordemos, cuando nosotros hablamos de horas por impuestos, entonces nosotros estamos hablando del SOMAC. Nosotros pensábamos en el SOMAC. Yo podía hacer una inversión en SOMAC, pagar hasta el 50% de mi impuesto en la ley 1938, ¿sí? Pero usted tenía que presentar el proyecto. Hoy le dan dos opciones, le dan una opción adicional. Y esa opción adicional, ¿sí?, es contratar con entidades públicas, celebrar convenios con entidades públicas y recibir títulos negociables para pagar impuestos. Es decir, no se tiene que meter usted en todo el embrollo pues, de hacer la obra y todas las cosas, sino recibir títulos negociables. ¿Sí? Durante 2020 serán elegidos los proyectos de obras impuestos del artículo, pues todas las obras que estaban y que sean proyectos hasta el 1 de marzo del 2020. Sigamos. Por obras por impuestos se puede hacer el proyecto del canal del dique y se puede hacer el proyecto de la Mojana. ¿Sí? Son proyectos que hay y que lo que dice la norma es que allí se podrían hacer ese tipo de informes. Proyectos cuyo objetivo sí se podría hacer allí. Sigamos. Vamos a mirar qué ocurrió con relación a la 1943 del 2010 en el régimen simple y en mega inversiones, porque en holding no ocurrió nada. Sigamos. ¿Qué ocurrió en el régimen simple? Una cosa muy sencilla. Si ustedes miran la actividad 3, o sea, servicios profesionales, consultoría, la tarifa aumentó del 4.9 al 5.9, del 5.3 al 7.3, del 7 al 12 y del 8.5 al 14.5, de acuerdo a la tabla. De la misma manera, la retención en la fuente aumentó, es decir, recuerde que la tabla de retención es la misma, simplemente que va de 0 a 1000, ¿sí? De 1000 a 2500, bueno, así, pero aumentó. Ese es el cambio fundamental que hay ahí. En mega inversiones, primero se hablaba de que uno de los requisitos era que generaran hasta 250 empleos, hoy se habla de 400 empleos. Y que esos 250 empleos se mantuvo únicamente para mega inversiones en sectores de alto componente tecnológico. Los proyectos de mega inversiones no están sujetos al impuesto al patrimonio del futuro. Podrán existir en zonas francas. Sigamos. Impuesto al patrimonio y normalización tributaria.
¿Qué ocurrió allí? Tenemos, muy importante en la base gravable, primero que todo que se habla de otros regímenes sustitutivos, básicamente digamos el régimen simple. En la base gravable, recuerde, la base gravable del impuesto al patrimonio será el 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto declarados en el ambiente y repatriados con vocación de permanencia de conformidad con el impuesto normal. Es decir, lo más importante es que esa inversión tenga vocación de permanencia dentro del país. Entonces, bajará la tarifa al 50%, la base al 50%, no la tarifa, la base. Y la tarifa será el 1%, ¿sí? Como venía siendo, solo que en esta vez el 75% del recaudo se destina a inversiones del sector agropecuario. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Bueno, los contribuyentes, bueno, sujeto pasivo, todas las cosas. ¿Cuál es el hecho generador? Posición de activos o pasivos a dinero permanentemente. Aquí viene algo muy importante. Pasivo inexistente declarados para minorar la carga tributaria. Y lo importante, el cambio es, quien tiene la obligación de incluir los activos omitidos en las declaraciones es el que tiene el aprovechamiento económico potencial o real de los mencionados activos. Eso es muy importante, pero van a tener que reglamentar para que quede bien claro. Sigamos. Normalización. No, ahí me faltó una, devolvete que me faltó una diapositiva. Normalización. Sigamos hacia adelante. Normalización. Normalización. Siga. Siga. Bueno. Bien importante. Se excluyen de la declaración de renta de regímenes sustitutivos del año grabable en la declaración anual de activo en el exterior. Es decir, que se incluyen también en la declaración anual de activo en el exterior. Eso es nuevo. ¿Sí? No genera. ¿Por qué? Digamos, bien importante es, cuando nosotros hacemos la comparación patrimonial, hablamos de activos omitidos, se incluyen en la declaración de renta de los regímenes sustitutivos siguientes y en la declaración anual de activo en el exterior, para que no lo olviden. No genera sanción alguna en el impuesto de renta, ni en regímenes sustitutivos, ni en la declaración de activo en el exterior. Tampoco, al ser incluidos allí, en la declaración de impuesto en el exterior, la declaración de activo en el exterior va a generar ninguna sanción. Por respecto a las estaciones consolidadas disponibles de la normalización de la ley 943, se seguirán aplicando. Es bien claro, todo lo que esté en firme de la ley 943 se seguirá aplicando. Si yo me metí al régimen simple en la ley 943, estoy en el régimen simple sin ningún problema. Si me metí a facturación electrónica voluntaria en la ley 943, estoy en facturación electrónica. Procedimiento tributario, sigamos. Procedimiento tributario, sigamos. ¿Cuáles son los cambios fundamentales? La corrección de las declaraciones que aumenten el impuesto a cargo, disminuyan el saldo a favor, pueden realizarse en los 3 años siguientes, en 2 años. Declaración de activos en el exterior aplica a activos superiores a 2000 VT. Primero era todos, ahora superior a 2000 VT. Se modifican las sanciones en declaraciones de activos en el exterior. El cierre de establecimiento, algo muy simpático, cambia la sanción cerrado por la DIAN, cambia sanción y cerrado por la DIAN, y ya no coloca cerrado por ahí, no cerrado por evasión. Es decir, a usted le coloca un aviso cerrado por la DIAN, que van a decir, la DIAN no cerra para inventar. Bueno, pero bueno, ahí está. Firmeza de declaración que generan, firmeza de declaraciones que generen o compensen pérdidas, 5 años. Primero está 6 o 12 años, dependiendo de cómo el artículo que leyera. Y de los sujetos a apoyo de transferencia, 5 años, eran 6. Conciliación contenciosa administrativa, terminación por mutuo acuerdo, tienen acuerdo de pago. ¿Sí? Acuerdo de pago para principio de favorabilidad, y para pago de IVA en actividades declaradas como patrimonio cultural. Veamos entonces.
¿Qué es lo primero? Las declaraciones, siga. ¿Qué es lo primero? Las declaraciones que aumenten el impuesto a cargo o disminuyan el saldo a favor, con base en el artículo de 309 y 703, los clientes podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes. Primero eran 2 años. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Pero es a partir de este momento. ¿Se me entiende? Adicionalmente, recuerden, la declaración de activos en el exterior, solo es aplicable la declaración devuélvete que te adelantaste. La declaración de activos en el exterior solo es aplicable cuando el valor patrimonial de activos en el exterior poseído sea superior a 2.000 VTC a 71 millones. Primero era cualquier valor, hoy es importante que tengamos eso en cuenta. Sigamos. Sanción por clausura de establecimiento, lo que le decía, lo más simpático, ya se coloca cerrado por la DIAN y no cerrado por evasión. ¿Sí? Esperemos que la gente entienda. No sé, eso puede ser alguna tutela, alguna cosa para que la gente lo necesita, pero bueno, ahí está. Cerrado por 3 días, eso es nuevo, cuando se establezca no adopción o incumplir sistemas técnicos de control. Esperemos que la gente diga cuáles son los sistemas de control. En todos los casos, si el contribuyente se acoge a pagar la siguiente multa, le vamos a mostrar la multa, la administración se abstendrá de decretar la clausura. ¿Cuáles son las multas? Entonces, cuando no se expida, por favor, sigamos. ¿Cuáles son las multas? Primero, cuando no se expida factura o documento equivalente, hoy está en 5%, era el 10%. Se evidencia supresión de ingreso de doble contabilidad, 10%, era el 20%. Inventarios aprendidos por el de régimen cambiario, 15%, era el 30%. Omisión de declaración de IVA o mora en el pago, 15%, era el 30%. Innovación de sistemas de control no existía, la incluimos, 10%. ¿Sí? Y la sanción se calculaba con base en los ingresos del mes anterior. Tengan en cuenta que eso rebajó. Término de firmeza. Sigamos. El término de firmeza de las declaraciones. El término de firmeza de las declaraciones de impuestos de renta que determina o compensen pérdidas fiscales de los artículos 147 será 5 años. Primero era 6 años si uno leía el artículo 147 y si leía el 714 eran 12 años, ahora quedó en 5 años. Esperemos que siga así. De los que estén sujetos a presente transferencia será 5 años. Muy importante tener eso en cuenta por los términos. Sigamos. Conciliación contenciosa administrativa y terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios y cambiarios. La gente a veces se molesta mucho esto porque la gente que paga bien y paga a tiempo nunca le dan nada. A los que se atrasan, entonces vengan, paguen y encima les dan un acuerdo de pago de 12 meses. Pero bueno, los contribuyentes que desean acogerse a presentar una conciliación podrán suscribir acuerdos de pago que no excedan de 12 meses a partir de la suscripción del mismo con garantía. Plazo máximo para la suscripción hasta el 30 de junio. Interés a partir de la suscripción del acuerdo se liquidan diariamente a la tasa de interés bancario más 2 puntos, de 19, 21%, hoy está de usura 29, 30%, entonces hay una rebaja. Por incumplimiento de acuerdo, el interés será al 100% de la suma total. Entonces, los que estén ahí, acójanse que las dieron regaladas. Bueno, aquí es un sombrerazo que le tira el Estado a las actividades declaradas como patrimonio, que les da hasta el 30 de junio del 2020 a las entidades sin ánimo de lucro que organicen actividades de las artes escénicas declaradas como patrimonio cultural, podrán solicitar y suscribir facilidades de pago con la DIAN por obligaciones que tengan que ver con retención a la fuente con causal de ineficacia antes de la vigencia de esta ley. Entonces, esas entidades tienen una amnistía, entre comillas, pues un beneficio para que hagan eso. Podrán tener como garantía los ingresos por venta o lotería. La facilidad de pago puede ser hasta por 7 años. Bueno, sigamos. Y por último,
recuerden que nosotros tenemos que tener control de los pagos en efectivo y toda la cosa. Mire, tirándole el sombrerazo, pues, y ayudándole a la gente de la cuenca amazónica, la compra de pescado, dice el 100% de los pagos en efectivo que realizan los contribuyentes por compras de pescado fresco, congelado, refrigerado, salado, bueno, de las cuencas amazónicas, de las partidas tales cuyo ingreso realice por el municipio de Leticia podrán tener reconocimiento fiscal como construcciones, pasivos, impuestos, es decir, todo se puede hacer en efectivo. Señores, digamos que este es un pequeño y rápido resumen sobre los cambios que presentó la ley 2010 con relación a la ley 1943. Y no olviden que hubo dos cositas que nunca se aplicaron, que son, una cosita que nunca se aplicó, que es el gravamen adicional a las entidades financieras, y una que se aplicó solo hasta el 6 de diciembre, que es el impuesto al consumo volente a la propia raíz. De resto, para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Vamos a mostrar, ¿sí? Don Javier, las publicaciones que usted tiene, ¿sí? Entonces, por favor, nos explicas, digamos, cada uno de estos libros que tú manejas. Bueno, estrategia tributaria, digamos que es la forma como uno debe manejar los impuestos en la empresa. Yo no hablo de planeación, en Colombia no se puede hacer planeación. Yo en este momento no sé cuál va a ser el impuesto de renta del próximo año, porque sobre todo por esta situación. Entonces ahí tienen ese librito que les puede servir y que les puede ayudar mucho. El impuesto diferido, pues todo el mundo sabe la importancia que hoy tiene el impuesto diferido en Colombia y en todo el mundo. Entonces hay que trabajarlo, hay que leerlo, hay que saberlo leer bien. Las cuentas de orden en algún momento se utilizaron mucho. Hoy todavía quedan bosquejos de las cuentas de orden, sobre todo cuando leemos artículos del Estatuto Tributario. Pero no es tanto la cuenta como sí, es la forma de revelar en los estados financieros, porque las cuentas de orden lo que hace es resumir revelaciones. El impuesto de renta a las grandes falencias del contribuyente apunta a la forma como uno debe leer básicamente las normas, leer los impuestos y mirar a veces muchos errores que nosotros cometemos por ausencia de lectura o por falta de análisis, por cualquier cosa. Entonces hay un ejemplo, hay buenos. Y estados financieros consolidados, método de participación, la situación de las empresas. El libro ha tenido mucho auge, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior, y sigue teniendo validez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Entonces ya vamos a comenzar a contestar las preguntas que nos han dejado los asistentes en el panel. Quiero informarles que a mano derecha ustedes van a encontrar la invitación para el siguiente seminario. Entonces, no se les olvide que todos los miércoles a las 9 de la mañana nosotros hacemos las charlas. Entonces, los invitamos al día de mañana, 2 de abril, donde vamos a hacer una presentación, ¿sí? Para que ustedes puedan asistir como tal a esta charla. Y es una práctica para saber manejar las emociones, principalmente en estos tiempos del virus, del COVID-19. ¿Listo? Entonces los invitamos a que se inscriban desde ya. Les dejamos el link para que ustedes se puedan inscribir. También les quiero mostrar acá que ustedes pueden ingresar como tal a logro.com. Ustedes pueden ingresar a logro.com, logro con doble G. Ahí ustedes van a encontrar toda la información como tal de nuestro programa. Aquí ustedes van a encontrar en la parte inferior derecha, van a encontrar un robot, bueno, un chat donde les va a permitir a ustedes solicitar alguna cotización, alguna presentación o demo por parte de nuestros asesores comerciales. Entonces, ahí pueden hacer todas las preguntas y pueden solicitar también el link para inscribirse a los siguientes seminarios. ¿En dónde pueden inscribirse también? Aquí en Ver Más aparece Webinars.
y aquí aparece el cronograma de todos los seminarios a los cuales ustedes se pueden inscribir. Aquí les dan clic sobre los seminarios virtuales y ahí les va a aparecer todo este cronograma, el cronograma para que ustedes se puedan darle clic y van a encontrar ahí la información de los próximos seminarios, los temas que se van a tratar y si les interesa, pues se inscriban para que ustedes puedan participar. ¿Sí? ¿Algo adicional, don Javier? ¿Cómo? ¿Algo adicional querías comentarnos? No. Ah, bueno, listo. Entonces, otra cosa, entonces aquí dentro del logro pues van a encontrar los planes, los invitamos a ustedes a que adquieran como tal nuestro producto. Bueno, como ustedes se dan cuenta, pues es un producto que les permite a ustedes trabajar en este momento en la nube, ¿sí? Ya que hay negocios que se prestan, ¿sí? Y necesitan de facturar, necesitan de manejar la contabilidad. Entonces, nosotros tenemos muchos contadores que tienen nuestro programa y han estado como tal agilizando, adelantando como tal toda esa información y como nuestro programa está en la nube, ellos pueden seguir manejando pues la contabilidad, seguir facturando. Las empresas, por ejemplo, que quieran facturar electrónicamente lo pueden hacer, ¿sí? En este preciso momento pueden estar adquiriendo el producto y adelantando como tal este proceso. Sabemos que las empresas es algo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ahorita pues con paciencia, las empresas pueden ir configurando como tal la facturación electrónica, ya que no es un tema que se configura de un día para otro, es un tema que hay que cumplir unas etapas por parte de la DIAN, hay que hacer un registro, unas pruebas y solicitar unos consecutivos para que la empresa pueda facturar electrónicamente, además de configuraciones adicionales. Entonces, no dejemos a última hora como tal para este tema. Don Javier, entonces vamos aquí ya a realizar las preguntas que nos dejaron los panelistas. Entonces, las preguntas las vamos a hacer en el orden en que nos fueron enviadas. Entonces, Mildred, por favor, nos colaboras con alguna de las preguntas que nos dejaron, por favor, los asistentes. Sí, claro. Mira, acá tengo una que realizó, dame un segundito que se me perdió. Ok, tengo una que realizó la señora Keila Hernández que dice, buenos días, si una empresa va a presentar renta año grabable 2019 por primera vez, ¿también debe liquidar la renta presuntiva, puesto que es la primera vez? Bueno, cuando yo hago la declaración de renta por primera vez de una sociedad, no tengo base patrimonial del año anterior. Luego yo no tengo patrimonio líquido para calcular la renta presuntiva. Simplemente no la calcula. Porque no hay base. Listo. Muchas gracias, don Javier. Tenemos otra pregunta. Dice, buenos días. Nos la hace Ángela Castañeda. Dice, buenos días. Para las empresas SaaS recién creadas, ¿qué descuentos en impuestos hay? Y además hay auxilios para el pago de seguridad social. ¿Es verdad que no se debe pagar caja de compensación? Gracias. Mire, las empresas como SaaS no tienen beneficios. Hay beneficios de las empresas, los beneficios generales. Digamos, si su empleado gana menos de 10 salarios mínimos, entonces vamos al artículo 114 y aplicamos lo que allí se dice, sí, que no pagarán aportes parafiscales. Y habrá que mirar toda la situación, porque es que es muy difícil decir, esta empresa tiene tantos beneficios. Los beneficios de las empresas tienen que ver, ese es general, pero los beneficios de las empresas tienen que ver con lo que hagan, ¿sí? Con donde estén ubicadas, me hago entender. Si yo soy una empresa que estoy en el régimen simple, tengo unos beneficios. Si yo soy una empresa que me dediqué a economía naranja, tengo otros beneficios. Si yo estoy en una empresa que estoy ubicada en una zona franca, entonces eso depende, hay que estudiar el caso de cada empresa. Pero a nivel general, los aportes parafiscales, hay que leer la situación de los empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes.
Muchas gracias, don Javier. Tenemos la siguiente pregunta de Gonzalo Gómez. Dice, las entidades que se acogieron al régimen simple de tributación, ¿sí? ¿Cómo sigue su forma de tributar? Mira, todo lo que se creó en la ley 1943, que estaba en firme, sigue en firme. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no cambió absolutamente nada, excepto el cambiecito que mostramos ahí, ¿sí? Que se dio por los profesionales que le aumentó la tarifa. De resto, todo sigue igual. Es decir, ellos simplemente toman la tabla que tenían la ley 1943 y con esa van a declarar. Y van a seguir declarando con ella, excepto los profesionales independientes, los profesionales, perdón, que mostramos la variación en la tabla. De resto, siguen igual. Muchas gracias, don Javier. ¿Sí? Don Javier, la señora Milena Rodríguez pregunta que si se van a correr las fechas de pago de impuestos como la retención que comienza en su vencimiento el 14 de abril del 2020. Mire, el gobierno ha hecho muchos cambios. Esa es la pregunta del millón. El por qué no se han corrido las fechas, ¿sí? En estos momentos. No se sabe por qué, pero la idea es que por ahí inclusive circuló un firmatón de los contadores pidiéndole al presidente que se corrieran esas fechas, ¿sí? Se ha corrido medio magnético, ya, las presentaciones, pero no los pagos. ¿Sí me entiende? No los pagos, pues, a nivel nacional, ¿sí? A nivel departamental se han ocurrido cosas, pero, y a nivel municipal, pero a nivel nacional todavía no. Estamos esperando que de aquí a la semana entrante debe salir algo. Listo, muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, don Javier. Tenemos la siguiente pregunta de María Velasco Becerra. Dice, buen día. Para quien, bueno, ¿qué significa SOMAC? El Gobierno Nacional creó a través del decreto 1650 las denominadas zonas más afectadas por el conflicto armado, SOMAC, en las que se otorgan beneficios tributarios para las empresas y las nuevas sociedades que desarrollen así su actividad económica. Eso nos lo está diciendo María Velasco Becerra. Sí, bueno, pero no le entendí la pregunta. Es como una afirmación, yo creo Es una afirmación, sí. Sí, es una afirmación, sí. O sea, Sí, me está, imagino que lo que... está bien. Correcto. Listo. Bueno, dice, buenos días. La declaración de ingresos en el exterior aplica para activos del año 2019 o a partir del 2020. Eso nos lo pregunta Marta, perdón. La declaración de activos en el exterior aplica para activos del año 2019 o a partir del 2020. Mira, el presentar una declaración es de procedimiento, ¿sí? Desde mi punto de vista, aplicaría porque la declaración de activos en el exterior se presenta en el año 2020, ¿sí? Por ser procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es parte sustantiva. La parte sustantiva se aplica, parte sustantiva es aquella donde se calcula el impuesto, ¿sí? El cálculo del impuesto. Entonces, la parte procedimental, que son todas las gestiones, es de aplicación instantánea. ¿Sí me entiende? Me hago entender. Si una ley sale el 29 de diciembre, a partir de ese momento, y se publica ese 29 de diciembre, a partir de ese momento cambia todo el procedimiento. Pero la parte sustantiva cambia a partir del año siguiente. Desde mi punto de vista, aplicará para las declaraciones que se presenten a partir del 1 de enero del 2020, en la parte procedimental. Entonces se aplicaría. Listo. Mildred, ¿tienes una pregunta para el panelista, por favor, para don Javier? Sí, don Javier. Me pregunta la señora Eliana Márquez, ¿para los docentes de universidad también vuelve a aplicar el 50 de gastos de representación y estos no estarían sometidos al 40? Sí, ellos están desde la ley 1943 metidos ahí. Sí. Muchas gracias, don Javier. Nos pregunta Milvia Cardona, dice, buenos días, ¿cómo quedan los costos y deducciones para los trabajadores e independientes? Segundo,
como contadora se presta los servicios profesionales a varias empresas, ¿es deducible los gastos por transporte y movilización? Mire, hay que mirar dos cosas bien claras. La primera, yo como trabajador independiente tengo derecho a tener costos y deducciones, ¿sí? Eso está claro, ¿ya? Entonces, yo tendría derecho a tener esos costos y esas deducciones. Entonces, habría que mirar ya la situación personal, ¿sí? De la persona. Es decir, si yo me meto como trabajador, como un empleado común y corriente, entonces o tomo el 25% de la renta exenta o tomo los costos y las deducciones. Eso es lo que tiene que definirse la persona. Es decir, ¿qué me sirve más? Declarar con esos costos y las deducciones o declarar como rentas de trabajo, ¿sí? Y tomarme el 25% de la exención que me da el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Muchas gracias, don Javier. Bueno, nos pregunta Edelmira Rojas, dice, los que aún no somos facturadores electrónicos, ¿qué sucede? A ver, usted puede ser no facturador electrónico por dos cosas, porque si eso es loco o porque no está obligado todavía. Recuerda, la ley 1943 sacó unas resoluciones, y sacó unos decretos reglamentarios. El que, con base en esos decretos reglamentarios, está facturando electrónicamente, está infierno. El que no estando obligado en ese momento, digamos, la ley 1943 le dijo a través del reglamentario que tenía que empezar a facturar en febrero del 2020. Pues hay que esperar, sí, que ya está listo el decreto del 2020 para ver cuándo arranca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo arranca? Y los que estando obligados no lo hicieron, con base en la 1943, entonces tendrían hasta marzo. Bueno, la idea es que se ubique si está obligado o no está obligado. ¿Estamos de acuerdo? Y que se ubique en la nueva legislación del 2020 para mirar su obligación como facturador electrónico. Muchas gracias, don Javier. Mildred. Don Javier, tenemos una pregunta del señor José Mauricio Corrales. Dice, buenos días. Laboro para una empresa de comercialización de cascos y elementos de protección para motociclistas. ¿Esto también aplica para la devolución del IVA? A ver. Primero, ¿quiénes tienen derecho a devolución de IVA? ¿Sí? Los exportadores y los productores de bienes exentos. Pare de contar. Si está en una de esas dos, listo. Pero el hecho de yo ser exportado no quiere decir que vamos a devolver todo el IVA. Es decir, hay que hacer proporcionalidad, me hago entender. Si una empresa vende 100 millones, de los cuales exporta 40 millones, él tiene derecho a que le devuelvan el IVA en razón a los 40 millones que exportó, no a los 100 millones. ¿Sí? Y en los productores de bienes exentos sí tienen derecho a que le devuelvan todo el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Y alguna excepción especial. Pero el hecho de yo vender productos no quiere decir que van a devolver el IVA. ¿Sí? Solamente lo ven el IVA a los exportadores y a los productores de bienes exentos. Muchas gracias, don Javier. Quisiera comentarles a los asistentes que hubo unos asistentes que tuvieron inconvenientes con la conexión, ¿sí? Nos habían dicho ya en los noticieros. ¿Sí? Néstor, qué pena, interrumpo un segundito. Vamos a repetir la conferencia para las personas que no pudieron conectarse el día de hoy, el próximo miércoles. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que el próximo miércoles 8 de abril, para más de las 2.000 personas que no pudieron entrar por temas de cupos de la plataforma, los vamos a conferencia con don Javier el próximo miércoles, y a los que están asistiendo les enviaremos la grabación. ¿No referías a eso?
Qué pena. Muchas gracias, Marle. Sí, quería comentarles, darles como unas recomendaciones a los asistentes. Principalmente, pues ya en los noticieros nos habían dicho que se iban a tener muchos inconvenientes porque muchas personas iban a estar conectadas a Internet en teleconferencias, ¿sí? Entonces, lo más aconsejable cuando estemos en estos seminarios o presentaciones, tratemos como de conectar otros dispositivos, ¿sí? Pueden ser dispositivos móviles, celulares, tablets o televisores que tengan conexión a Internet, porque eso dificulta como tal para que ustedes puedan visualizar la presentación o que la puedan escuchar correctamente, ¿sí? Ya estos son temas de ancho de banda, de conexión a Internet. Entonces, preferiblemente cuando hagamos estos seminarios, hagamos como ese tema de desconectar dispositivos para que me permitan visualizar el seminario de forma correcta. Don Javier, nos dejaron la siguiente pregunta. Jennifer Fernanda dice, un nuevo declarante que creó una empresa en el 2019 está obligado a presentar renta presuntiva. Ya la contesté. Pues, Listo, don Javier. si es una nueva sociedad, ¿sí me entiende? La nueva sociedad no tenía patrimonio en el año anterior. Luego, al no tener patrimonio en el año anterior, no tiene cómo calcular renta presuntiva. Listo, muchas gracias, don Javier. Nos pregunta, bueno, volvieron a hacer la misma pregunta, dice cómo se calcula, nos dice Maricel que cómo se calcula la renta presuntiva a persona jurídica. Es muy amplia la pregunta. La renta presuntiva toma el patrimonio líquido, ¿sí? Y se le resta los bienes exentos, ¿sí? Y se multiplica por el porcentaje correspondiente al año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el porcentaje es el 1%, el 2%, el 3.5%, el 1.5%, el 0.5%, se aplica ese es todo. Pero si hay que abordar el estatuto tributario y hacer la operación con más tranquilidad, ¿sí me entiende? Es decir, es cuestión de, es muy fácil porque hay que ir al artículo 188, 189 y 190 y extraer de allí la fórmula, que es básicamente tomar el patrimonio líquido, restarle el valor patrimonial neto de los bienes excluidos y multiplicarlo por la tarifa. Listo. Muchas gracias, don Javier. No, bueno, nos hacen una pregunta muy puntual, no sé si le tengamos la respuesta, nos dice Rudy Mantilla, dice, para los fabricantes de calzado, que los empleados no tienen contrato, ya que trabajan por tareas, ¿están obligados a facturar electrónicamente? Mire, la facturación electrónica nada tiene que ver con el tipo de cómo contraten. ¿Sí me entiende? Simplemente hay que mirar las condiciones para hacer facturado electrónico y en esas condiciones no está si es sociedad, si es persona natural, si es entidad sin ánimo de lucro. No, simplemente dan los niveles generales para facturar. Pero como lo estoy escuchando, está obligado a facturar electrónicamente, pero habrá que mirarlo. Andrés Mauricio Pinzón dice, buenos días, ¿me puedes ayudar con una consulta? ¿Sí? ¿Cómo se calcula la tarifa de una renta líquida si aún aplica la tabla 241 del Estatuto Tributario? Si tengo 85.600.000 de renta líquida laboral y de pensiones. Gracias, doctor Javier. Mire, cuando nosotros hablamos de personas naturales, ¿sí? Estamos hablando de la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Estamos de acuerdo? Habría que mirar entonces las cédulas, cuántas cédulas tiene, todas las cosas, ¿sí me entiende? Es una cuestión de mirar la renta cedular, ¿sí? Ya la situación particular de cada uno es muy complicado. Yo decirle aquí hágalo así, porque uno no sabe si le está diciendo todo, si le falta un pedacito, no. Pero la idea es renta celular, ¿sí? Mirar el año que proviene, porque dependiendo del año, ¿sí? Entonces vamos a aplicar, en este momento sería la tabla del artículo 241.
Muchas gracias, don Javier. Nos pregunta Jairo Alberto Mera, dice, el porcentaje para sacar la renta presuntiva para el 2021 ya no sería el 3.5, sino el 1.5 del patrimonio líquido anterior. ¿Es así? 2021, si usted mira 2020.5, 2021 es el 0%. Lo que pasa es que uno tener todo en la mente es muy difícil. Si, cuando nosotros pensamos en hablar de números es muy difícil porque es que si uno le mete todo en la cabeza es muy complicado. Entonces, igual yo le digo exactamente. ¿0% a partir del 2021? Entonces, hablamos del 0% a partir del 2021 y no hay renta presuntiva. ¿Aló? Muchas gracias, doctor Javier. Mildred, ¿tienes alguna otra pregunta para don Javier? No, Néstor, yo ya terminé con las preguntas que tenía acá pendiente. Creo que quedaron acá unas, pero ya fueron respondidas anteriormente porque creo que se repiten. Entonces, no sé si volverlas pues Listo. a mencionar. Bueno, muchas gracias. Yo tengo aquí una de Mariluz, dice, buenos días, una pregunta. Cuando una persona independiente tiene un IBC mayor a 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿se puede aportar al ICBF? Se tiene que aportar, se tiene, porque tiene ingresos mayores a 10 salarios mínimos. Muchas gracias. Dice, buen día, para el régimen simple de tributación, ¿hay algún beneficio por número de empleados o simplemente nos remitimos a la tabla del artículo 74? Eso nos pregunta Víctor Alfonso Ocampo. Del régimen simple por el número de empleados. Sí, no, sí, sepa. señor. No que yo sepa. No. Bueno, don Javier. No, Javier, ya muchas gracias, ya respondimos la mayoría de preguntas. Muchas gracias por asistir el día de hoy. A los asistentes no se les olvide inscribirse como tal a los siguientes seminarios y los invitamos también de que conozcan de Logro, de que es un programa netamente en la nube, no es instalado. Ustedes pueden trabajar Logro para manejar su contabilidad, para manejar su empresa, para facturar electrónicamente. Don Javier, muchas gracias. Nos dejaron muchos agradecimientos los panelistas, que muy buen sustentado pues el tema, ¿sí? Que muchas gracias, que felicitaciones. Y no sé, don Javier, si nos quieras decir algo para terminar como tal el seminario del día de hoy. Bueno, lo más importante en este momento es que sigamos haciendo el trabajo que estamos haciendo en casa, que nos sintamos felices en la casa y que sintamos que estamos haciendo algo muy bueno con nuestra familia estando en la casa y que nos sintamos productivos en la casa. ¿Por qué? Porque, como decía Marlene ahora, este es el escenario que nos han impuesto hoy a la fuerza, pero es el escenario que nos va a tocar vivir un poco a muchos, pero mucho a los jóvenes de hoy. Es decir, el escenario del teletrabajo. Y que tengamos siempre esperanza de que esto va a salir bien y que todos vamos a contribuir a que esto salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Entonces, por terminar, pues los invito como tal a las personas que adquieran como tal Logro. No se les olvide que con Logro ustedes pueden facturar electrónicamente y se ahorran como tal la compra de la firma digital, ya que la DIAN permite utilizar la firma digital del proveedor tecnológico para facturar electrónicamente. Es un gasto que ahorita es muy valioso porque ustedes se pueden ahorrar esa firma digital que debe de comprarse cada año, ¿sí? Más o menos 800,000 pesos masiva. Entonces, con Logro pueden ahorrarse ese gasto, pueden comenzar a facturar electrónicamente, pueden aprovechar ustedes estas promociones que nosotros estamos ofreciendo para que
puedan ustedes ya adelantar ese proceso, ¿sí? Y puedan trabajar el logro desde ya. El soporte es virtual, las sesiones de implantación por parte de nuestro equipo de servicio al cliente también las hacemos de forma virtual. Entonces, ustedes pueden ir trabajando, no se quedan quietos, pueden ir agilizando y ustedes, como dice don Javier, se tienen que reinventar, tienen que acostumbrarnos a manejar los negocios de otra forma. El mundo ya cambió totalmente y démonos cuenta que ya todo el tema virtual es lo que está saliendo adelante, ¿sí? Entonces, las empresas deben de gestionarse ahora de esta forma, ¿sí? Entonces, importante que lo tengamos muy presente y adquiramos como tal nuestro producto. Muchas gracias por asistir. Entonces, los esperamos el día de mañana al seminario y el próximo miércoles. No se les olvide, porque nos pregunta aquí Judy Tatiana Hernández, que cómo podemos unir para el otro miércoles. Ella puede ingresar a logro.com y en el chat pregunta que quiere inscribirse al seminario del miércoles o al seminario de mañana para que se pueda inscribir y pueda participar. Al seminario de mañana nosotros le dejamos en el chat, a mano derecha le dejamos el link para que ustedes se puedan inscribir. Entonces, muchas gracias por su asistencia y hasta pronto.